Bienvenidas, queridas amigas, a nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda Susana Decano. Qué alegre compartir con ustedes nuevamente, como cada martes, para hablar de la Biblia y su bendito autor para nuestras vidas cristianas. El episodio pasado hablamos sobre que confiar en Dios es confiar en la palabra. Hablamos un poco de lo que no es confiar y qué es confiar y nuestro llamado a confiar en Dios. Hablamos de cómo esto se ve, pero como sabemos que el fundamento de nuestra confianza está en su carácter, conocerlo en su palabra, hoy vamos a nombrar algunos atributos de Dios a los cuales necesitamos responder en confianza, quizás los más desafiantes a nuestro corazón pecaminoso y a esas quejas o descontentos comunes que tenemos hacia Dios. Así que hoy vamos a hablar de cómo responder en confianza al conocimiento de Dios. El fundamento de conocer a Dios, Juan nos lo dice en Juan 17:2, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios se revela a nosotras para que le conozcamos. Jeremías 9:23-24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas yo me complazco, declara el Señor. Pero el pecado lo empañó y lo sigue empañando. Oseas 4, del 1 al 2. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Oseas 5:4 sigue. No les permiten estas obras, sus obras, volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Qué versículo tan fuerte. En medio del juicio, Él nos promete, Oseas 6, del 3 al 6, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Cómo vendrá? Como la lluvia de primavera. El nuevo pacto, Jeremías 24:6-7 dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Cristo fue profetizado como el nuevo pacto. Génesis 3:15. Desde ahí está esta promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Isaías 53, del 3 al 6. Fue despreciado y desechado de los hombres. Este es Cristo, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora en Cristo y por Cristo, mediante el arrepentimiento y fe, podemos conocer a Dios. 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cuál es la meta? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Inicia acá, ahora, pero va a culminar cuando estemos con Él. ¿Cómo se ve en la vida práctica? Primera de Juan
2 del 3 al 5, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si somos sus ovejas, nos dice Juan, él es nuestro buen pastor, que conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Al igual que el Padre le conoce y él conoce a su Padre, da su vida por esas ovejas que su Padre le dio. Ahora bien, todo esto es maravilloso, pero ¿qué está produciendo en nosotras? Confiar en un Dios que es digno de nuestra confianza. Así que veamos algunos de sus atributos o de su carácter. Dios trascendente, el Dios que trasciende. El tiempo no le contiene, Él contiene al tiempo. Él nunca morirá y siempre ha existido. Dios está por encima del mundo terrenal. Hechos 17:24 y 7:49. Él está por encima de todo, no hay límites para Él. Sin embargo, si ha limitado algo, es lo que el hombre finito puede comprender, lo que Él ha decidido que el hombre y sus hijos sepan. Solo lo que está escrito en su palabra y a través de lo creado es lo que Él ha decidido que el hombre conozca. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Confiar que un Dios que es sobre todo y nos ha escogido entre toda su creación, dando a su único Hijo. ¿Cómo vamos a creer que el mundo nos puede definir? Las circunstancias, las personas o nosotras mismas nos podemos definir. Si somos hijas de un Dios trascendente, en medio de que nosotras no lo somos, podemos descansar que nuestro futuro no termina aquí. Dios creador. Dios hizo todo según su plan perfecto para revelarse y reflejarse a sí mismo en la creación. Génesis 1:1, Salmo 24:1. La creación testifica que Dios es Dios. Los hombres pueden crear, pero a partir de lo que Él ha creado. Nosotras no somos Dios. No podemos imaginar cosas, decretar sobre ellas y pensar que por eso están hechas. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Si Él nos ha creado a su imagen y semejanza, tenemos un valor y dignidad que nadie puede desmeritar. Eso nos incluye a nosotras. Cuando tomamos nuestro cuerpo y nos quejamos por cómo fuimos formadas, luego no administramos nada de esto bien para su gloria. Ser creadas por Dios conlleva un propósito. Es para su gloria. Esto incluye cómo vemos a otros. Aún la persona más malvada del mundo fue hecha a su imagen y semejanza. Nos debemos respeto y cuidado. Si son o no son salvos, a nosotras nos toca orar por justicia para salvación. Pero es Dios quien dirá si es para salvación o para condenación. Dios inmutable. Es un Dios que no cambia. Quiere decir que es absolutamente digno de confiar. Malaquías 3:6, Números 23:19 y por supuesto Santiago 1:17. Por tanto, lo que ha dicho igualmente es digno de ser confiable, aun cuando es incomprensible para nuestra mente que es finita. Romanos 11:33 al 36. Porque Dios es verdad, Él siempre dirá la verdad. Y a diferencia del hombre, no miente. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Algo que nos molesta de las personas, creo que todas estaríamos de acuerdo, es su dualidad. Aquellos que prometen una cosa y no la cumplen. Y nosotras también lo hemos hecho. Aquellos que se llevan por las emociones o por lo que otros le dicen que hagan. Nosotras también lo hemos hecho. Podemos confiar en Dios porque Él sí no cambia, porque no es humano, es espíritu. Lo que Él dice, así será. Lo que Él hace es perfecto. Y si es unido a todos los demás atributos, por supuesto que es digno de nuestra confianza. Si lo unimos con su trascendencia, lo que Él dice que va a hacer, lo hará, pero es en su tiempo, porque Él conoce todo. Por eso corremos a Él y no a los hombres. Dios sabio.
No tenemos la mente de Dios. Isaías 55:11. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento. Es conocimiento aplicado. La sabiduría de Dios, que todo lo sabe, es profunda. Job 9:4. Su palabra es sabia. Su consejo es perfecto. Nosotras no somos sabias. El pecado nos estorba. ¿Cómo respondemos a esta verdad? El anciano de días, que ha trascendido y que no cambia, que sabe más que nosotras. A este corremos. Oramos que nos dé su sabiduría, que la dará abundantemente. Sabremos que lo que Él ha decidido es bueno. Sabremos que lo que aconseja en su palabra, en forma de mandato o sus promesas, es para nuestro bien y son verdad y son sabias. Sabremos que los roles que nos ha dado hombres y mujeres, sus hasta aquí, que son sus límites, descritos en su palabra y en la experiencia de nuestra vida, en relaciones y circunstancias, son buenos y son para su gloria, porque su sabiduría no es humana. Podemos confiar en Él. Dios omnipotente, Dios es poderoso, es absoluto y sin límite. Aunque siempre limita su propio poder actuando de acuerdo al resto de su carácter, Apocalipsis 19:6, Jeremías 32:17, Dios es poderoso. Poderoso para salvar. Que un ser humano pecador pase de muerte a vida, habla del poder de Dios. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Un Dios que es poderoso es un Dios en el que podemos confiar, al lado de recordar siempre sus promesas. Si Él ha prometido que nos hará conforme a su Hijo, sabremos que lo que nos acontece persigue este propósito. Él es poderoso para reconciliarnos con Él. Él es poderoso para restaurar y unirnos a su cuerpo. Respondemos en asombro, confiamos en semejante poder cuando vemos que el ser humano no lo es. Cuando nos hemos sentido tan necesitadas de que nos cambie y ese poder se ve en nuestros cambios, por supuesto que respondemos en confiar que Él es verdadero. Nos sostenemos de su poder en sus obras y promesas cuando atravesamos dolor, porque Él es poderoso para rescatarnos y regresarnos a Él en toda circunstancia. Dios omnisciente. Omnisciente significa conocedor de todo. Juan 3:20 dice, Dios sabe todas las cosas. Esto quiere decir el pasado, el presente y el futuro. Va unido a su trascendencia. Su conocimiento no es como el nuestro. Nosotros conocemos por experiencia, aprendizaje, inculcado u observación, pero Él no. Él sabe cuándo es nuestro último día de vida y no le sorprendemos con nada. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Qué maravilloso es saber que Él siempre está presente. Para nuestra justicia es una bendición, pero también para las consecuencias de nuestro pecado. Si tememos a Dios, este atributo será de gran alegría. Oramos y confesamos la verdad de nuestros corazones para encontrar perdón en Él. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Esto nos permite confiar que Dios sabe mejor lo que permite en nuestras vidas. Omnipresente. Salmo 139, 7 al 13. Dios está en todos lados, viendo a todos los seres humanos, en cualquier momento del día. ¿Cómo respondemos a esta verdad? En situaciones difíciles donde clamamos por su justicia, podemos descansar que Él obrará según su carácter justo, santo y poderoso. Si respondemos en esperar y orar, Él pagará según la obra de cada uno. En las relaciones esto es muy apreciado. Podemos confiar en un Dios que lo ha visto todo y lo sabe todo. Y con esto no solo lo que no vemos, sino lo que hay dentro de los corazones de otros y el nuestro. Siempre obrará para nuestro bien y para su gloria. Un Dios eterno. Él no tuvo principio y no tendrá fin. Siempre ha existido porque no es un ser creado ni mortal. Es infinito. Deuteronomio 33, 27, Salmo 92. En diferencia al hombre que vacila de un lado a otro, de una lealtad a otra, de un Dios a otro. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Si Dios es eterno, tenemos la seguridad de esa eternidad por la vida de Cristo en nuestro lugar.
Entonces no dependemos de las cosas de este mundo porque no son eternas, sino que fijaremos nuestra mirada en las cosas celestiales. Nos prevendrá de dolor por lo que perece, nos prevendrá de creernos eternas al confiar que por nuestras habilidades no nos vendrá alguna prueba o dolor. Nos mantendrá humildes y necesitadas. Confiamos en un Dios eterno porque si hemos creído en Cristo, resucitaremos juntamente con Él. Nos desprenderemos del afán porque este también pasará. Si Dios no es eterno, qué vana es nuestra fe. Él nos da una esperanza maravillosa para contrarrestar el dolor, traición, injusticia y maldad de esta vida e incluso de nosotras. Dios Trino, siendo igual de presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que no es tres dioses, sino un Dios en tres personas, cada uno con la misma autoridad en sustancia e igual en poder y gloria. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Que tenemos a un Dios completo, no que nunca fuera completo, sino que comparado a todo lo que este mundo llama Dios, nosotros tenemos al único y verdadero Dios, que obra maravillosamente a través de las tres personas de la Trinidad. Quiere decir que su obra en nuestra vida es perfecta. Él ha provisto para nuestras necesidades. El Hijo nos salva de nosotras mismas para confiar en Él. Tenemos un Padre, Dios, que nos incluye en su familia para nunca estar solas. Y un Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones, por fe, para ayudarnos, consolarnos, iluminarnos su palabra y guiarnos en esta vida. Dios soberano. Si Él gobierna todas las cosas, ¿es Dios? Dios es totalmente soberano en toda la vida y en toda circunstancia. Sus planes y propósitos son firmes y nadie puede detenerlo, ni decirle, ¿qué haces? Job 9:12, Salmo 93:1. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Necesitamos ser pacientes, aprender a esperar en sus designios, no aisladamente de sus otros atributos. Cuando estén sucediendo cosas difíciles en nuestras relaciones y no hay cambios, debemos confiar que Él es soberano, que está usando lo que Él permite para nuestro bien. Y el mayor bien es que volteemos a verle cuando estamos viendo más las circunstancias o a las personas, cuando estamos dependiendo de las personas o de las circunstancias. Él es confiable completamente porque todo lo sabe, está en todos lados, lo sabe todo, lo orquesta todo, lo ha creado todo y está obrando para nuestro bien y su gloria. Porque su gloria es importante para Él. ¿Cómo no confiar en un Dios así? Dios santo. Su santidad es lo que lo separa de toda mancha moral. Dios es un fuego consumidor y su santa ira contra el pecado es temible. Su ira contra el pecado no ha pasado de moda. Hebreos 12:29 y 10:27-31. Su santidad tiene como contrapeso su gracia, que ofrece bondad, misericordia y amor a los que no lo merecen. Él es puro, es inaccesible, pero irresistiblemente hermoso porque no está manchado de pecado. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Si estamos siendo formadas a la imagen y semejanza de Cristo, entonces la santidad es la que perseguimos. Porque Él es santo, nosotras también. No solo es en posición que estamos apartadas, sino en nuestra forma de vivir. Y Dios usará todo para que esto se vea así. Su santidad no es excepción en la obra de ser sus hijas. Confiamos en un Dios que desea que esa santidad se vea en nosotras para glorificarle a Él. Un Dios justo, no según nuestro concepto de justicia. La segunda persona de la Trinidad fue a la cruz para morir en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotras merecemos. 2 Corintios 5:21. No muestra favoritismo respetando a uno sobre otro. Deuteronomio 32:4. Él es justo y recto. Quiere decir que es justo públicamente y recto en lo privado. Él pagará. De Él es la venganza, dice Romanos 12:19. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Esperar en su justicia. Si Dios no hace justicia, no sería Dios y no sería justo.
y ni nuestra salvación sería segura. Por el sacrificio de Cristo nos hizo justas delante de Él, nos hizo justicia en medio de nuestra injusticia y la que cometemos todos los días cuando pecamos contra Él. No busquemos hacer justicia cuando hemos sido ofendidas. Dios lo ve y está obrando en nosotras para tener un corazón perdonador como el de Él y a la otra persona a perdonar como Él. Requiere humildad, esperar en su justicia. Cuando ya hemos hecho todo lo que debemos hacer, confiemos en que Dios es justo. Dios misericordioso, si fuera solamente justo, toda la humanidad sería perdida y tendría que pasar la eternidad en el infierno pagando sus pecados. Su misericordia no nos paga como lo merecemos, sino basado en cuán misericordioso es. Las renueva cada mañana para el afán de cada día. ¿Cómo respondemos a esta verdad? En humildad. Nada merecemos, nada nos pertenece. Podemos decir como el salmista, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Salmos 13:5. Dios que salva. Toda la Biblia se trata de este propósito, salvar a su pueblo. Isaías 45:21 al 22. Su historia con la humanidad es rescatar a un pueblo del pecado y de la muerte eterna, hacerse un pueblo que le glorifique porque Él es digno. Él mismo en Cristo tomó forma de hombre sin algo a qué aferrarse y se humilló para salvarnos. ¿Cómo respondemos a esta verdad? En agradecimiento y obediencia. Si sabes que alguien dio su vida por ti, debiésemos responder en agradecimiento. A través de su salvación Él nos compra. No solo nos creó, lo que significa que le pertenecemos, sino que nos hace suyas a través de su vida de sufrimiento en la cruz y resucitando para darnos esperanza. Nos arrepentimos de nuestros pecados contra Él. Las situaciones de este mundo no nos marcan ni determinan, sino que somos salvadas de las llamas del infierno y puestas en gloria con Él. Nos debe quitar el peso de las constantes obras buenas que queremos hacer para recibir bendición y favor, o las que esperamos que otros nos den. Somos salvadas porque Él es Salvador. Podemos confiar en ello y entonces responder en agradecimiento y obediencia, porque le pertenecemos. Dios es fiel. Si Él no fuera fiel, estaríamos perdidas. No hay razón para confiar. Él es fiel y lo ha mostrado en todos sus hechos descritos en su palabra. El ser humano falla, lastima, miente, y esto nos incluye a nosotras. Dios no es así. Dios es fiel en todo lo que hace y dice. En toda la palabra lo podemos ver, cómo su pueblo Israel fue traído a la culminación de la venida de Cristo para adherirse a su plan, que siempre ha sido, de hacerse de un pueblo suyo de toda lengua y nación. ¿Cómo respondemos a esta verdad? En admiración, en alabanza. Si alguien nos es fiel, nosotras debiésemos serle fiel. Pero, curiosamente, con Dios no es así. Cada día que pecamos somos infieles. Lastimosamente el pecado nos quita la mirada de lo que consideramos precioso para serle fiel. La fe es un asunto importante. Si Él es fiel, entonces podemos confiar que todo lo que ha dicho de nosotras, escrito en su palabra, es verdad y se cumplirá. Podemos descansar en Él porque su fidelidad de sostenernos nos sostiene. Dios de providencia. El versículo que resume este atributo es Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, dijo José a sus hermanos. Describe mejor la soberanía de Dios porque Dios orquesta, permite y mueve todo de acuerdo a su voluntad. Como piezas de rompecabezas, Él mueve todo para formar la imagen que Él quiere. Dios cuida y guía y gobierna sobre personas, circunstancias y eventos, pasado, presente y futuro, y para su gloria y el bien de su pueblo. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Si Él ha determinado todo, si Él ha hecho todo para nuestro bien y salvación, entonces podemos confiar que toda circunstancia está hilada a ese buen propósito que hay en Él. Incluso si creo que me equivoqué con quien me casé, o ese hijo que no planifiqué, o esa carrera que no terminé, o ese trabajo que ya no tengo, o ese novio que le di mi virginidad, mi pureza, o esas terribles
dificultades que pasé, accidente, enfermedad, incluso un abuso. Todo tiene un propósito bueno al final, y es que nos volvamos a Él. La salvación, hacernos como Cristo mientras le conocemos. Nos despojamos de nuestra incredulidad y dolor para estar satisfechas y completas en Él. Sé que esto suena duro para muchas, pero es la verdad de su palabra y por ello, porque Él es verdad, podemos confiar que lo que nos dice y ha dejado escrito es bueno. No porque es un Dios caprichoso, no porque entonces nos quedamos sin hacer nada y decir, bueno, si Dios ya lo hizo todo, entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Obedecer o afán por las circunstancias que no podemos controlar o se vienen de imprevisto, así como el camino de otros para que estemos bien. Su bondad nos invita a confiar en Él porque Él nos ama y le preocupa todo lo que nos acontece, desde el cabello que se cae hasta el dolor más grande que has tenido. Su amor no es como el del mundo, uno que falla, que pide y da para recibir. Su amor no es condicional, sino pactual en Él. Dios nos ama porque Él es amor. ¿Cómo respondemos entonces a esta verdad de amor? No buscamos ser llenas por el amor de su creación, ni amamos más a la creación que a Dios. Esto incluye nuestra familia, un esposo, un novio, una posición ministerial, laboral, la admiración del cuerpo, finanzas, materialismo. Mira, los no creyentes no buscan a Dios. Muchos de ellos no les interesa. Dios está en ninguno de sus pensamientos, dice el Salmo 10:4. ¿Podemos darle gracias a Dios que le conocemos? ¿Podemos dejar de cuestionar sus caminos, sus pensamientos? No hay mejor dádiva inmerecida que hayamos recibido de parte de Dios que conocerle. Si le conocemos, le vamos a ver eternamente. Hermanas, todos sus atributos, al unirlos y al ver que funcionan todos uno del otro, conocemos a Dios. Y no vamos a responder rápidamente. Esto es un proceso y mucho de nuestros caprichos, mucho de nuestros enojos, mucho del pecado que está en nosotras, que va a querer decirnos esto no es así o esto no es así, engañarnos de alguna u otra forma para no obedecer y no creer estas verdades que están en su palabra. Entonces vamos a lentamente ceder a la incredulidad que nos va a alejar del Señor. Necesitamos confiar en el Dios verdadero de la palabra, porque ahorita hay muchos dioses que se nos están presentando y hay muchas filosofías y enseñanzas que nos están queriendo contar de quién es Dios. Nosotras necesitamos estar firmes en lo que su palabra nos dice de quién es Dios y solo lo vamos a saber en Jesucristo, en la persona de Cristo, en la obra y hechos de Cristo Jesús por nosotras. Dios no nos pasa por el fuego para que nos quememos, nos pasa por el fuego. Sí, porque lo necesitamos y si tú y yo somos honestas y conocemos nuestro corazón, sabemos cuánto necesitamos muchas veces pasar por el fuego, pero Él nos promete que no nos vamos a quemar. Porque Él nos sostiene. Porque así como estuvo con los amigos de Daniel, se nos presenta a nosotras también. Así que, querida hermana, medita en estos atributos de Dios y disponte a confiar en Él. Ya no cuestiones, ya no te quejes, solo dile, ayúdame a mi incredulidad. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sean de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. En un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien quiere, es urgente que proclamemos la verdad, que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra. Dios te bendiga.